Nació en Isola de Di Carturo en 1431 y murió en Mantua 1506. Renacentista veneciano, uno de los artistas más significativos de principios del Renacimiento. Se formó en Padua con el pintor y anticuario Francesco Saschizone, quien le había transmitido pues un interés por la antigüedad. A esta fascinación por el arte clásico fue un conocimiento de la obra de Donatello en Padua, y su contacto con la pintura veneciana formó una parte fundamental en su formación. Se caracterizan por la perfecta formación anatómica de las figuras, su exacta reproducción con detalles y una virtuosa perspectiva. En el año 1459 abandonó Padua y se trasladó a Mantua, donde permaneció hasta su muerte al servicio de la corte de Gonzaga. Entre las primeras obras realizadas para Gonzaga, sus mecenas figuras de la obra del Museo del Prado. El Renacimiento fue un cambio cultural profundo que miraba hacia el pasado clásico para renovar el presente. Los humanistas promovían la idea de que el ser humano era capaz de crear, razonar y transformar los mundos. Por esto, la educación se centraba en el humanismo. El estudio del latín, el griego, la filosofía antigua. En el ambiente surgió el mecenazgo, una práctica donde las familias poderosas funcionaban a artistas y pensadores. No solo gusto estético, las obras eran como símbolos de un poder político y legitimidad social. Algunas de las obras de Mantegna pues hace reflejar a una afirmación como el poder de Gonzaga, sus mecenas, un retrato monumental y su linaje y su corte. Se dice que al mismo tiempo en la sociedad italiana, pues en el siglo XV, era una dinámica y desigual. Se dice que la mayoría pues de la población vivía siempre en el campo, pero siempre en las ciudades concentraban la riqueza y las oportunidades. Se dice que convivían nobles, comerciantes, artesanos, clérigos y artistas. Se dice que en Italia pues tenía una estructura más abierta y burguesa que otras regiones pues eran europeas, lo que pues permitía una cierta movilidad social y otros individuos pues que podrían pues ascender gracias y muchos talentos a la protección a un mecenas. Se dice que pues Andrea Mantegna y un ejemplo y un cambio pues siempre nació con un ambiente modesto, pero gracias a su habilidad y su contacto pues hizo con los humanistas y unos nobles pues que logró convertirse pues en un pintor en la corte suprema en Mantua. Pero el Renacimiento fue pues un resultado pues siempre una combinación entre el cambio sobre lo social, que convenía en una competencia política, en una renovación cultural, en una época donde el arte se convirtió un reflejo y visible pues en una nueva manera pues de entender siempre el mundo. 1461 es un cuadro que está pintado pues en una técnica mixta sobre una tabla y pues en la cual mide 54 centímetros de alto y 42 centímetros de ancho. Dice que se conserva en un museo del Prado.
en la cual pues nos muestra una imagen pues de un último momento terrenal de María y una composición que deriva pues un mosaico en San Mateo de Venecia. Por lo tanto está diseñado por Andrea del Castaño. También pues de origen veneciano. Es la ambientación de una escena en una sala abovedada, tomada por unos dibujos de su suegro que se llama Jacob Bellein. En el centro pues se ve una composición de San Pedro que oficia pues un misal con un tiempo de uno de los apóstoles que sostiene en una mano el agua más sagrada, mientras que con la otra mano pues bendice a la Virgen, y ante ella pues se ve una mirada de un tercero, y pues lo otro es que se ve un cuarto apóstol de espaldas que inserta pues el cuerpo de María. Pues San Juan aparece según pues una iconografía con un dominio de vírgenes, pues con la palma en Andrés en el centro de su, ¿cómo se llama? Un escenario, como se llame, pues habla de San Pedro en un centro del bajo, y es un ventanal en un libro pues que celebra un ritual en una ventana con vista hacia el lago en Mantua. Pintado entre 1475 a 1478, su técnica temple sobre el lienzo nos dice que es de 68 centímetros de alto por 81 centímetros de ancho, conservado con una pinacoteca de Brera en Milán, como se diga, es en Italia. Las obras más célebres de Mantegna se considera como su obra maestra. La imagen se nos muestra como un cadáver con un sufrimiento, temor y dolor, donde hace una representación a la vida y la muerte como una tragedia. De la forma realista se evidencia del desgaste del cuerpo mediante su palidez, los colores. Un artista invirtió la perspectiva habitual, posicionando pues los pies con los cicatrices, los clavos, el primer plano sobresaliendo de la superficie que se muestra en la parte izquierda. Nos muestran los rostros, la Virgen María, San Juan, y que nos muestra una tercera persona que podría ser María Magdalena, quienes están de luto por una muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estos se observan un poco más grandes de lo habitual. La obra nos permite evidenciar nuestra habilidad artística, el contraste entre luces y sombras, además el énfasis de detalles anatómicos. Algunos de ellos se distorsionaron, especialmente en el tórax. 1496 óleos sobre lienzo, sus medidas son 1,60 por 1,92 centímetros, se encuentra en el Museo del Louvre. Esta es una escena que han representado diferentes artistas. En el caso de Mantegna, en la parte superior se muestra alfombrada de Ares y Venus y Marte en la mitología romana como amantes. Son unos dioses de amor en la guerra, respectivamente. Son quienes le dan el nombre de la obra, y esta está encima de un arco rocoso a través de la cual se observa una ciudad italiana, montañas y mar, representación en una celebración de representación entre enemigos tradicionales, el amor y la guerra, y el nacimiento de la armonía.
Además, en la parte izquierda se encuentra Apolo o Parnaso, dios de la poesía, y una canción tocando la lira, mientras de las musas cantan y danzan la armonía, y al menos mientras dura la música. Las jóvenes bailarinas serían esta explicación que mueve unas ninfas que podrían bailar el honor de los amores de los dioses Mercurio, el caballo, el Pegaso, en los que se observa todo como mecenazgo y es de los dioses. Es una serie de 9 cuadros pintados entre 1485 y 1505, un proyecto que fue iniciado por el marqués Gonzaga de Mantua. Cada una de las obras mide 2.7 metros de alto entre 2,75 y 3.1 de largo aproximadamente. La técnica temple sobre lienzo, pero es realizada en seco, la cual es inusual para otras de esta escala en la época. Forman una parte de piezas más destacadas de recolección del Reino Unido. Se encuentra actualmente a Palacio Hampton Court. Muestra su dominio del dibujo, del escorzo y la capacidad para representar el movimiento y colección. Incluye nombres africanos en 4 de las 9 composiciones. En este cuadro de los portadores de la pintura observamos 2 de los hombres africanos tocando instrumentos y de viento, y un tercero adelante. Además, en la cuarta persona más parcial, su parte es vestimenta, quien se usa una forma elaborada de la antigua armadura más romana, entre lo que sostiene en un estandarte militar. Se dice que a quienes se les pasó para hacer esta obra eran africanos, músicos ni soldados. En este cuadro revela unos guerreros africanos negros y con un ejército europeo, pero algo de los artistas y élites italianos no tenían la dificultad en conceptualizar.